Bueno, vamos a arrancar con lo que es la parte teórica de lo que es temperatura de evaporación más lo que es balance térmico de cámaras frigoríficas. Bueno, lo que vamos a ver ahora, primero y principal, vamos a ver lo que es la temperatura de evaporación. O sea, lo que nosotros vemos acá es un evaporador de respaldo. ¿Por qué de respaldo? Porque va atornillado en una pared. O sea, va respaldado en la pared. Bueno, lo que vamos a hacer es, ¿qué es la función de mi evaporador? Como bien lo dice, evaporar. ¿Qué evapora? Refrigerante. Si bien muchos ya sabemos lo que es evaporación, pero quizás otros no lo tienen muy claro. Y vamos a tratar de aclararlo lo que es evaporación. Bueno, cuando hablamos de evaporación es cuando ingresa el refrigerante en estado líquido y empieza a circular a través de la cañería, regulado por mi regulador de caudal, que sería mi válvula de expansión o capilar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ingresa refrigerante y se va exponiendo a la temperatura ambiente del recinto, o sea, de mi cámara frigorífica, comercial o de la que fuese, trabaja exactamente igual mi evaporador. Bueno, tenemos el evaporador de respaldo, puede ser otro tipo de evaporadores, cúbicos, etcétera. Bueno, lo que vamos a centrar al principio es en la evaporación. Bueno, ¿cómo lo podemos comparar? Lo vamos a comparar con una olla de agua hirviendo, donde vamos a suponer que nuestra olla es mi cañería y lo que es nuestra agua que está dentro de la olla vamos a compararla con nuestro refrigerante en estado líquido y la llama la vamos a comparar con el calor ambiente que hay dentro del recinto, o sea, la carga térmica sería. Entonces, el fuego va a reemplazar o va a sustituir en este ejemplo a nuestra carga térmica. Ahí podemos ver la olla. Bueno, vamos a arrancar acá. Tenemos la carga térmica, tenemos lo que es nuestra cañería y nuestro refrigerante. La temperatura directamente le da su calor a mi caño. Exacto, ahí se puede ver. Ahora, mi refrigerante, al estar en estado líquido, lo que hace es absorber el calor. ¿Cómo es? Es el mismo ejemplo. Cuando nosotros le damos fuego directo a una olla, ¿por qué no se quema? Porque tiene refrigerante adentro. Si no tuviera agua adentro, se quemaría así como se ve esta imagen. Bueno, y a mí no me sirve de nada que se queme. O sea que la olla esté expuesta al calor o que el caño esté expuesto al calor, pero si no lo puedo sacar, no me sirve de nada. Entonces lo que hacemos es, para que no se queme, es empezar a vertir un líquido dentro de mi olla o mi cañería para aprovechar ese calor. Entonces, el fuego, o sea, el calor va a ir directamente hacia la olla. ¿Pero por qué la olla no se va a quemar? Porque va a tener líquido adentro. Ese líquido va a ir absorbiendo el calor. ¿Cómo hace para absorber el calor? Lo que va haciendo es evaporarse, convertir la energía en calor. Entonces, en vapor, perdón. Lo convierte en vapor. Entonces, vamos a ir despacio. Tenemos el fuego, tenemos la cañería, tenemos el refrigerante. Bueno, lo que sucede dentro de nuestro evaporador es exactamente lo mismo. Entonces, si yo le pongo mucho refrigerante, absorbo mayor calor, pero si le pongo demasiado puedo apagar el fuego, ¿no? Porque se me va a rebalsar. Y lo que estaría haciendo en este caso en una cocina hornalla es arruinar todo el proceso de hervir el agua. Entonces lo que yo voy a hacer es
mantener un orden, un margen. Si yo le pongo poco refrigerante o poca agua, lo que va a hacer es que se evapore más rápido. El calor va a estar. Ese calor directamente siempre va a estar, siempre va a estar. Yo lo voy a ir sacando. A medida que yo voy sacando, tiene que ir renovándose el líquido. ¿Por qué? Porque líquido que entra, líquido que se evapora. Líquido que entra, líquido que se evapora. Entonces, para sacar la suficiente cantidad, el líquido se tiene que renovar. Por eso es que el circuito viene, condensa, se vuelve líquido y vuelve a pasar por el evaporador continuamente. Bueno, lo que nosotros tenemos que mantener es, si yo le pongo poco refrigerante, se evapora muy rápido y no alcanzo a tomar toda la capacidad de la olla, porque todo esto es calor que tiene la olla para poder hervir o evaporar mi líquido. Pero si yo le echo poquito no lo aprovecho. Si yo lo hago rebalsar tampoco lo aprovecho. ¿Cuándo lo aprovecho? Cuando lo tengo lleno de líquido para poder evaporarse. Entonces, en un evaporador va a ingresar lo que es refrigerante en estado líquido. En realidad entra bifásico porque tenemos una expansión y donde entra un 70% líquido y un 30% gas. Bueno, ese líquido va a empezar a absorber calor, se va a ir evaporando, 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 pero atrás de él va a seguir entrando líquido. Por eso es que siempre vamos a tener líquido. No es que el líquido entra, se queda y permanece lleno de líquido. No, el líquido va entrando y va absorbiendo calor. Pero la misma válvula de expansión va reponiendo ese líquido que se va evaporando. Por eso es que siempre tenemos líquido desde la entrada de mi evaporador hasta un 80% del tamaño del evaporador, o sea, 75%, algunos a 100%, lo tenemos repleto de caudal de líquido. ¿Por qué? Porque la idea es que se vaya evaporando y que yo vaya reponiendo. Si pongo líquido de más, puedo romper el compresor por un retorno de líquido. Y si me falta líquido, no aprovecho el 100% del caudal. Bueno, una vez comprendido lo que es evaporación o cómo trabaja, lo que vamos a hacer es que saber temperaturas de evaporación. La temperatura de evaporación es en distintas cámaras, lo vamos a tener diferentes, pero va a trabajar de la misma manera. Ejemplo, tenemos evaporadores que evaporan de 8, 7, 8 a 10 grados más abajo que la temperatura lograda. Así es como se trabaja, así es como se hace. Siempre 7 grados a 10 grados más abajo que la temperatura ambiente. La temperatura ambiente a lograr, porque siempre que hablamos dentro de una cámara es la temperatura final, o sea, la temperatura que yo quiero lograr. Yo tengo este evaporador dentro de una cámara y el aire que entra y el aire que sale van a tener una diferencia. ¿Por qué van a tener una diferencia? Porque va a atravesar los caños, le va a dejar su calor y va a salir más frío. Bueno, esa diferencia también son entre 7, algunos tienen 5 por la pérdida de temperatura cuando ingresa y sale. Entonces puede tener entre 5 y 10 en la práctica, sí, en teoría de 7 a 10. Va a entrar aire y va a salir a una temperatura. Bueno, en la temperatura de evaporación me va a indicar el frío o el calor que yo puedo generar. Vamos a hablar de una manera más fácil y simple. Si yo quiero enfriar, ejemplo, una cámara de conservación de media temperatura a 0 grados, la enfrío a 0 grados, pero yo tengo que evaporar de 7, 8 o 10 grados más abajo. Siempre de 7 o 8 o 10 grados más abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy tratando de enfriar 0 grados, mi temperatura de evaporación tiene que ser de menos 7, menos 8 y menos 10. Si yo quiero enfriar 2 grados bajo 0, tengo que evaporar a partir de 9, 10 y 11.
es mi aproximado. Si yo quiero enfriar menos 10, tengo que evaporar más o menos menos 18, menos 20 o menos 17 a menos 20. Si quiero enfriar menos 20, tengo que evaporar entre menos 27 y menos 30. Siempre de 7 a 10 grados más abajo es la temperatura de evaporación. Para cualquiera de estos equipos, hablando de cámaras, ¿sí? Y equipos comerciales. La temperatura de evaporación es la que me indica la cantidad de refrigerante que yo tengo que cargar a mi equipo. Y es la misma que me ayuda a seleccionar un condensador. Es la misma que me indica cómo seleccionar una válvula de expansión. Es la misma que me indica cómo seleccionar una unidad condensadora. Entonces, sí o sí tengo que saber las temperaturas de evaporación. Siempre yo le tengo que consultar al cliente cuál es su temperatura deseada para un equipo, sabiendo que ya estos equipos de respaldo son para equipos de media temperatura. O sea que máximo lo podemos usar para menos 5 grados. Si le pedimos un poco más, ya lo vamos a exigir demasiado. Tenemos que hacerle comprar evaporadores para congelados, porque las cámaras de congelado son muy diferentes en sentido de trabajo a las cámaras. Como ya le explicaba, ya tienen un acumulador de succión, pero hay que tener un poquito más de cuidado, ya que estas pueden retornar líquido. Después el funcionamiento es el mismo, pero no hay que dejar que venga líquido hacia mi compresor. Bueno, siguiendo en cámara en general, la temperatura de evaporación para, como le dije, una cámara de congelado de la misma, si yo quiero enfriar 20 grados bajo ceros, tengo que evaporar de 7 a 30 grados. Entonces, dependiendo de la temperatura que quiera el cliente, yo le voy a decir, bueno, ¿para qué quiere? Me va a decir, no, ni idea cuánta temperatura quiero. Bueno, ahora yo le voy a abrir lo que es un PDF en el cual vamos a ver las temperaturas que se trabajan los distintos tipos de mercaderías. Entonces de ahí nosotros vamos a aprender y saber indicarle al cliente la temperatura. Bueno, una cosa hay que atender. Si yo quiero enfriar, bueno, vamos a hacer así. Si yo quiero enfriar un equipo, ejemplo, carne vacuna cruda, ¿sí? Porque tenemos carne vacuna cocinada, ¿sí? Que cualquiera la puede congelar, pero vamos a hablar cruda, así como viene. Vamos a llamarle carne viva, porque viene directamente del matadero. Bueno, si yo la quiero enfriar, tengo que controlar lo que es el salto térmico, que es la temperatura de evaporación. Salto térmico le llamamos a los 7 a 10 grados más abajo que trabaja. Eso también se le llama delta T o diferencial térmico. Bueno, lo que yo tengo que cuidar de esta carne es que no se utiliza lo que son forzadores en los evaporadores. ¿Por qué? Siempre se utiliza lo que son evaporadores estáticos. El tema es que estos evaporadores son un poco más baratos, al tener menos cantidad de cobre, son mucho más baratos que un equipo que es estático, que tiene mucha más cantidad de cobre. Ejemplo, esto tiene una parte de cobre y está compensado por forzadores. Pero si yo no tengo forzadores, tengo que compensar el tamaño en cobre, y eso es mucho más caro. Entonces las cámaras directamente en carnicerías, en lugares, las vamos a encontrar con sopladores o ventiladores o forzadores. Por eso vamos a ver que la persona que trabaja con la mercadería les pone, los tapa con nylon, los tapa con una frazada, sábana, vamos a llamarle cualquier nombre, pero que lo tapa. ¿Para qué? Porque el frío, como dijimos, siempre es de 8 a 10 grados más abajo. Siempre va a ser 8 o 10 grados más abajo. Por lo general, ese aire que entra, ejemplo, si yo quiero llegar a 2 grados, ese aire quizás cuando la cámara está enfriando, está a 3 grados. Le falta todavía para cortar, pero ese aire que entra a 3 grados, sale, vamos a ponerse derecho, 10 grados más abajo. O sea que puede salir, vamos a contar, más o menos a menos 7 grados. Si sale a menos 7,
ese frío lo que va a hacer es secarme la carne, darle un aspecto de carne quemada. Entonces se la ve seca y como quemada o negra y le saca vamos a decirlo así, la cara, la vista a nuestra mercadería, aunque la carne esté buena, le saca la vista. Eso es lo que genera quemar la carne. Es mucho frío, quema. Por eso que se utiliza lo que es evaporadores estáticos, por lo cual evaporan igual de 7 a 10 grados más abajo, pero el frío que atraviesa no sale tan frío. Directamente atraviesa, deja su calor y va cayendo de a poquito porque no hay soplador, no hay nada que revuelva el viento. Entonces va cayendo y directamente va enfriando desde abajo, tranquilo. No enfría tan brusco. Después todo lo que es producto envasado, todo lo que es producto cerrado, lácteos, cualquier cosa que venga en caja, fiambres, están todo cerrado. Lo que vamos a hacer o lo que vamos a entender es que no le afecta el viento frío. Porque no es lo mismo la temperatura ambiente a tener el viento frío a 10 grados más abajo. Bueno, eso se le llama el salto térmico y hay que tenerlo siempre en cuenta para lo que es tipo de carne viva o carne cruda o mercaderías vivas. La mercadería viva también la podemos llamar a la verdura. Todo lo que es verdura también. Datos a tener en cuenta, siempre la temperatura de evaporación son de 8 a 10 grados, 7, 8, 10 grados más abajo. Cuando digo 8 a 10 grados lo mismo. Entonces, sí o sí, tengamos en cuenta el frío, la temperatura de evaporación, todo eso hay que tenerlo bien claro para aprender a hacer cálculos de cámaras. O sea, un balance térmico se llama. Ténganlo siempre en cuenta. Van a encontrarse que en las cámaras grandes ya no hay evaporadores estáticos por el tema de que tendrían que ser el tamaño de la cámara el evaporador para absorber la cantidad de calor. Por eso es que la mercadería queda tapada. Bueno, entonces son evaporadores que también van atornillados en el techo. Estos son los cúbicos que también van atornillados en el techo. Pero todos trabajan de la misma manera. O sea, vienen con su temperatura de evaporación que es entre 7 y 10 grados. Acuérdense que en la práctica nosotros usamos un manifold que quizás su calibración no es la misma de ustedes que el mío, capaz hay 2 o 3 PSI de variación, o sea, no va a ser exactamente la misma temperatura de evaporación que la que estaría midiendo yo con mi propio manifold o la que mediría otro con otro manifold. ¿Sí? La idea sería que todos midamos lo mismo, pero hay diferentes presiones atmosféricas que nos hacen variar un poco. Por eso siempre le digo es entre 8 y 10 grados y los equipos trabajan bien. Bueno, una cosa más que le quería aclarar. Si nosotros queremos llegar a 0 grados, está bien. ¿Puedo usar una cámara de baja temperatura? Sí se puede. El tema es que, como le digo, el delta T o el salto térmico siempre va a generar un frío más abajo de la temperatura ambiente, pero bastante. O sea, si estamos evaporando a menos 28 grados, pero yo solamente quiero enfriar a 0 grados, esta cámara que está preparada para llegar a 20 grados bajo cero, el frío que va a tirar va a ser tan impresionante que cualquier mercadería que yo ponga viva se queda calcinada por el frío, o sea, quemada, negra, oscura, seca. ¿Por qué? Porque no está preparada para ese clase de frío, porque no está embalada, no está envasada, no está en caja, no está preparada para estar en un equipo de congelados. Entonces siempre respetamos eso. Respetamos los 8 grados de salto térmico. Lo que sí, en cámaras de media, que yo digo, necesito tener una cámara para un cliente que me pidió entre 1 grado y 3 grados. ¿Lo puedo hacer evaporar a menos 10? Que menos 10 más o menos es una capacidad hasta menos grados, sí. Porque si el cliente en alguna oportunidad dice, quiero enfriar un poquito más por tal y tal motivo. Bueno, la cámara va a tener la capacidad de enfriar o la evaporación va a llegar bien a enfriar un equipo hasta menos 2 grados. O cualquier mercadería que yo tenga. Entonces, ¿sí es fácil? Sí. Hay muchos técnicos que se dedican y está bastante bien. Que dicen, bueno, lo hacemos evaporar entre menos 7, menos 8 y menos 10
a cualquier equipo que quiere enfriar hasta 0 grados. O sea, un equipo que quiere enfriar 4 o 5 grados lo hace evaporar ahí. Aunque hay equipos que lo podemos hacer evaporar, pero tenemos que modificar o buscar una válvula de expansión en la tabla que sea aproximado a, ejemplo, 3 grados bajo cero de evaporación. ¿Sí? Evaporadores, condensadores, todo que me sirva para ese equipo. Porque tener un equipo que puede enfriar más, para eso lo hago evaporar, como hacen otros técnicos, a -8 o a -10, que me puede enfriar hasta -2 grados, 0 grados, puedo enfriar 1 grado. Porque yo para pasar a 0 grados tengo que pasar por 2 grados, 3, 4, 5. Entonces cuando va llegando a 5 lo hago cortar. Pero eso más que nada en equipos de media temperatura. No voy a usar un equipo de baja para enfriar 5 grados porque me va a quemar. Si, bueno, si son cosas envasadas no le va a afectar, pero si es carne al descubierto, sí. O verduras, frutas, esas cosas se queman o ese alimento se quema. Bueno, seguimos acá. Bueno, esto espero que haya quedado claro lo que es la temperatura de evaporación y cómo afecta si me falta líquido o si me sobra líquido. Lo mismo ahí, a medida que le agregamos líquido aprovechamos la capacidad de dar calor de mi recipiente o mi olla o mi cañería. Bueno, ya sabiendo este tema, vamos a pasar al PDF. Vamos a cerrar. Vamos a pasar nuestro PDF que se llama balance térmico, que yo se los mando por WhatsApp. O si no, más fácil es que ustedes me lo pidan, porque al ser tantas personas yo les tengo que estar pasando a todos. En cambio los que van viendo el curso me dicen: Lucas, ¿me lo podés pasar por favor? Y le paso lo que es el balance térmico del PDF y lo que es el balance de cámaras, que es donde vamos a ingresar nuestros datos. Nosotros acá es más fácil de hacer un cálculo que ponernos con una calculadora a estudiar matemáticas, porque en sí si nosotros usamos todo el PDF al pie de la letra, ¿sí? O haciéndolo manual, mejor dicho, porque se lo utiliza al pie de la letra, pero usándolo manual, tienen que aprender mucha matemática. En cambio acá yo le introduzco ya de principio, yo digo, quiero una cámara, ejemplo, como podemos ver tenemos ancho, alto y profundidad. Y ya directamente me da los metros cuadrados, el volumen que tiene, con solo poner esos datos. Ahora vamos a leer un poco y después vamos a ir viendo cómo se rellena estas partes. Porque nosotros vamos a utilizar, pero todo no lo vamos a utilizar porque este es un cálculo de balance térmico que lo utilizaba personas que fabrican cámaras de todo tipo y cámaras grandes industriales. Entonces nosotros de acá vamos a calcular lo que son nuestras cámaras comerciales. Las cámaras industriales, bueno, el día que hagan curso de refrigeración industrial les queda para calcular las cámaras, porque tiene para túneles de congelamiento, túneles de congelación, todo tiene para calcularlo. Entonces, para lo que son túneles o refrigeración industrial, directamente, bueno, eso lo vamos a pasar por alto porque es refrigeración comercial y cámaras comerciales. Bueno, vamos al PDF. Vamos a abrir el PDF y vamos a leer un poco. Bueno, vamos a buscarlo hasta arriba. Balance térmico de una instalación frigorífica. Bueno, acá tenemos la introducción, que lo que nos dice es el cálculo de las necesidades frigoríficas de una o varias cámaras es una operación rutinaria que resulta repetitiva puesto que siempre intervienen las mismas consideraciones de datos y la evaluación básica. Bueno, ustedes tienen este PDF, lo pueden leer al pie de la letra si quieren, lo pueden leer completo. Bueno, acá como tenemos todo para leer, acá dice, por otro lado hay que tener en cuenta las necesidades de efectuar el descarche. ¿Qué le llamamos el descarche? Hay cámaras de congelados o cámaras comunes de media temperatura que necesitan descongelarse. ¿Qué hablamos cuando hablamos de descarche? Descongelar. Ejemplo, yo tengo una cámara
de media temperatura, cada vez que corta, el evaporador se descarcha. O sea, deja de tener ese hielo, ese escarche, y lo que va a hacer es derretirse y descongelarse. Entonces, por eso dice, los cálculos detallados de las cargas térmicas y la necesidad de frío comportan frecuentemente la necesidad de utilización de tablas que permiten simplificar y obtener de un modo casi directo las estimaciones pertinentes. Bueno, quiere decir que sacamos también de tablas. Vieron, como yo le digo, siempre hay tablas que nos indican los valores a calcular. Bueno, por otro lado, hay que tener en cuenta las necesidades de efectuar el descarche de los evaporadores. Siempre hay que sacarle el hielo. ¿Por qué? Porque si queda con hielo, el hielo es aislante y bloquea la entrada de calor a los caños. O sea, la carga térmica que tenemos de lo que estábamos hablando no puede ingresar o darle su calor a la cañería para transmitírselo al líquido. Entonces, sí o sí hay que hacer un descarche de los evaporadores. Y es por este motivo que la potencia frigorífica de la máquina deberá ser determinada para una duración de funcionamiento que no será en todo caso 24 horas, o sea que no se calcula por 24 horas, porque las 24 horas no trabaja, siempre hay pausas, está el periodo de cortes, entonces directamente no se calcula por 24 horas, sino siempre menor. Así es la práctica habitual para las cámaras frías utilizadas en refrigeración con temperatura de funcionamiento superiores a 0 grado, estimar la duración horaria del grupo frigorífico en 16 horas por día. O sea que cualquier equipo de media temperatura se lo va a clasificar porque trabaja 16 horas al día. Quiere decir que descansa 8 horas. Entonces en otros cálculos van a ser 16 horas diarias. Bueno, 16 horas al día, lo cual supone un tiempo de 8 horas diarias suficientemente amplio para proceder al descarche, o sea, del evaporador. Se va a descongelar en esas 8 horas. No quiere decir que trabaja 8 horas seguidas y descansa 8. O sea, no trabaja 16 y descansa 8 seguidas. Sino que entre parada y arranque se estima un cálculo que en todo el día trabajó 16 horas y descansó 8 horas diarias. Suficientemente amplio para descarche. Bueno, por método que sea, siendo el más rentable, el que no requiere aporte de energía calorífica, como resulta evidente. ¿Por qué? Porque cualquier equipo que trabaje por arriba de los 0 grados o hasta 0 grados, trabaja con temperatura ambiente que no es congelación. Todo lo que es abajo de 0 grados se congela. Entonces, si yo tengo una cámara de 1 grado está sobre 0. Al estar el grado sobre 0, esa temperatura ambiente que hay está sobre 0. Y el equipo va a ir enfriando, o sea, evaporando refrigerante y se va a ir escarchando todo el evaporador. Al irse escarchando todo el evaporador, lo que va a hacer es que necesite un momento de descanso para que descongele. Bueno, entonces, ¿con qué va a descongelar? Con la misma temperatura ambiente del recinto. Siempre cuando hablamos del evaporador, hablamos de dentro de la cámara. Si yo tengo 1 grado, cuando corta va a elevarse 2 o 3 grados y con 2 o 3 grados sobre 0 es suficiente para que me descongele mi evaporador. Si no, podemos utilizar lo que es un combistato que nos va a dar un periodo de descongelamiento que va a parar el compresor para que el evaporador no esté trabajando y tenga tiempo de descongelarse. Pero después dice, para las cámaras frías a temperaturas negativas, quiere decir por debajo de 0, la duración del funcionamiento del equipo frigorífico suele estimarse en 18 horas diarias. Quiere decir que va a trabajar 18 horas diarias entre las veces que arrancó, siendo el resto de horas diarias para el desescarcho, o sea 6 horas, con aporte suplementario de energía si hace falta. ¿Qué quiere decir? Que si hace falta, se le tiene que aplicar algo que descongele. O sea, las cámaras más que nada industriales tienen lo que es un descongelamiento por resistencias calientes. O sea, resistencia quiere decir que se activa una resistencia la cual provoca calor o temperatura sobre 0 en el evaporador. Porque si una cámara que trabaja a 10 grados bajo 0 no se puede autodescongelar porque sus temperaturas
de ambiente que trabajan son bajo ceros. Entonces necesita una ayuda suplementario de energía si hace falta. Tienen una resistencia en el evaporador. Los evaporadores con resistencia ya vienen preparados con los dos cables de resistencia a 220. O sea, son resistencias a 220 que tienen en un costado, sea industrial, sea comercial. Bueno, entonces, si tenemos suplemento y si no, muchas se descongelan por gas caliente, que gas caliente se puede descongelar hasta una cámara de aproximada que trabaje hasta -2, -4 grados, máximo -5, como mucho. Tratamos de que no sea tanto, o si no, se le debería aplicar resistencias. Y los evaporadores, algunos no traen y tienen orificios para colocar la resistencia, y otros directamente no traen. Bueno, el descongelamiento, antes de irnos a pasar a otro tema, directamente siempre se debe hacer si tengo resistencia con los forzadores apagados. Eso más que nada es industrial, pero se los doy de dato. Siempre con los ventiladores apagados, porque tiene que actuar la resistencia sin que revuelva el aire a bajas temperaturas. Pero en una cámara que trabaja como máximo a 2 grados bajo cero, puede descongelar con los ventiladores. Los ventiladores pueden hacer circular el aire ambiente. Si yo tengo un combistato que lo voy a programar para descongelamiento, lo puedo, dependiendo de cuántos descongelamientos yo le otorgue al día y de cuánto tiempo. Yo lo puedo hacer de media hora a 40 minutos y durante esos 40 minutos la temperatura se puede elevar adentro del recinto y no va a arrancar el compresor, sino que el aire va a subir sobre cero, ejemplo hasta 2 o 3 grados, que me va a servir para que los ventiladores actúen rápido, para que descongele rápido y después, ya cuando arranque el compresor, que se termine el programa de descongelamiento, vuelva a toda la normalidad y siga trabajando, pero me lo descongeló a través de los ventiladores. Bueno, criterio general dice: para mantener fría una cámara y todo lo que contiene es necesario extraer el calor inicial, después del que pueda ir entrando en la cámara por bien aislada que esté. Bueno, ¿qué me quiere decir? Que el calor siempre va a entrar en la cámara cuando yo abro una puerta, a través de las paredes, siempre va a ir entrando calor. Bueno, acá tiene un ejemplo de una cuenta. Bueno, cálculos para cámaras de conservación, o sea, para cámaras de medias temperaturas, como toda la que vamos a encontrar en lo que es carnicería, o todo lo que sea hasta -2 grados, -5 grados, todo eso sería conservación, no sería congelados. Las cámaras de congelados son generalmente más grandes, y si es cámara, ya directamente ya está en el amplio rubro de lo que sería casi industrial. O sea, ya sale lo que es comercial, pero igual lo vamos a explicar. Pero directamente ya sale de lo comercial porque si ya es cámara, ejemplo de helados, directamente ya está más reforzada, más grande, paredes diferentes, más gruesas. Porque si no se utilizan lo que son freezers comerciales para lo que es congelación. Casi no cámaras, porque si no los equipos tienen que ser preparados para bajas temperaturas. Y son equipos caros, con la cámara, como digo, los paneles todo más caro, entonces directamente se optan, si es para comercial, freezer, y si ya es industrial, bueno, cámaras. Bueno, carga total de refrigeración. Vamos a arrancar teniendo, dice, la carga total de una instalación frigorífica es el número de frigorías que deben obtenerse. O dicho de manera más correcta, la cantidad de calor que se debe extraer a fin de mantener la temperatura deseada en la cámara, nevera, recinto a enfriar. Bueno, dicha cifra procede del total del calor que entra en el espacio a refrigerar por el conjunto de las causas siguientes. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pérdida a través de las paredes. Si las paredes son muy finas, ingresa más calor del exterior hacia el interior. Si las paredes son más gruesas, ingresa menos calor. El aire exterior. La temperatura, es muy importante saber la temperatura que hace afuera de la cámara
y siempre se calcula por la temperatura de la estación más alta. O sea, yo puedo decir, bueno, acá estamos en Buenos Aires, partido de La Matanza, las temperaturas más altas. Si yo estoy hablando de un equipo, de una cámara comercial, que la unidad condensadora está dentro de un local, no está a la intemperie, puedo decir que la temperatura máxima que va a alcanzar es unos 35 a 37 grados. O sea que yo tengo que comparar la temperatura exterior por el día de la temperatura más alta. Por más que yo esté en invierno calculando la cámara, tengo que ya calcularla para verano. Bueno, el calor liberado por iluminación quiere decir que cada vez que yo enciendo una lámpara, un foco, lo que sea que tenga, siempre de iluminación, siempre va a despedir un calor, porque la resistencia convierte la energía en calor. Bueno, calor liberado por las personas. Cada persona tiene calor en el cuerpo, eso lo sabemos todos. Entonces, ese calor libera a la persona. Depende de lo que esté haciendo, libera mucho o menos calor. Si yo estoy trabajando demasiado, esforzoso, dentro de una cámara libero mucho calor. Si trabajo que entré a dejar algo nomás y salí, dejo menos calor. Ya, si yo entro menos de 10 minutos ni se cuenta. Lo único que se cuenta es el calor liberado por las paredes o por cuando abrí la puerta. Calor liberado por los motores. Bueno, lo que sería el calor liberado por los motores puede ser motores desforzadores, porque otros motores no tenemos. El único lugar que tiene motores es en lo que son heladeras, o vamos a llamarlo las cámaras de cervezas, las cuales tienen, ¿sí?, lo que es motores, bombas adentro de la chopera. Pero eso no es trabajo nuestro, como yo le decía al principio, directamente ese es trabajo del que se dedica a las choperas. Pero nosotros tenemos en cuenta la cantidad de watts que van a tener estos motores, o directamente siempre cuando calculamos al final de nuestro cálculo vamos a tener en cuenta de agregar un 10 o 15%. Bueno, calor liberado por los motores. Después tenemos lo que es pérdida por las cargas de género que entran a diario, o sea, por toda la mercadería que va entrando, pérdida por reacción y renovación de aire. O sea, hay cámaras industriales, o más que nada comerciales no, pero industriales sí. Pérdida por reacción de renovación de aire en frutas y verduras. ¿Qué me quiere decir en frutas y verduras? Porque se habla de que la verdura o la fruta es un producto vivo, porque es un producto sacado, ejemplo, una fruta de un árbol, o una verdura quizás arrancada de raíz, o que es un producto vivo, no es que se lo mató, y quizás entra y larga una energía calórica que lo que hace es provocar calor y humedad. O sea, lo peor que podemos tener en un equipo de refrigeración es la humedad. ¿Por qué? Aparte del calor, lo que nosotros sacamos, también está la humedad, que la humedad es vapor, ¿sí? Vamos a decir vapor saturado, o vapor, ¿sí?, de agua, que la cual al tocar los hielos, o sea, los hielos, al tocar lo que son la cañería del evaporador, lo que va a hacer es que se empieza a condensar, o sea, se empieza a enfriar, empieza a bajar la temperatura. Empieza a bajar la temperatura del agua, por lo cual empieza a condensarse, a convertirse en agua, o sea, a convertirse en líquido. Disculpen la intervención, pero bueno, estábamos hablando de las renovaciones de aire, o sea, las frutas y verduras son productos vivos que pueden soltar lo que es también vapor, o cuando uno suelta vapor o calor o evaporar un líquido, ya de paso estábamos hablando de eso, lo que va a hacer es que choque contra los caños, se condense y, acuérdense, todo lo que sea calor, le da su calor al evaporador y el evaporador se lo transmite al refrigerante y se evapora por dentro y absorbe calor. Pero aparte de estar extrayendo el calor, le está extrayendo el calor a la humedad. Entonces, esta humedad lo que va a hacer es
robarle, por así decirlo, le va a robar capacidad frigorífica al evaporador, porque el evaporador va a tener que absorber calor del ambiente más vapor del ambiente para convertir ese vapor en líquido y que sea convierta en agua líquida, ¿no? Y se drene. Entonces, frutas y verduras o renovación de aire es para en esos casos. Todo lo que emana vapor necesita lo que es renovación de aire. Más que nada es en cámaras industriales, porque tenemos una cámara grande llena de vapor con que nuestra puerta ya quedó chica. Si la puerta queda chica, no puede entrar aire nuevo y salir el aire viejo, como quien dice. En cambio, en una cámara chiquita, sí. En una cámara chiquita la puerta, o sea, una cámara chiquita, estamos hablando de 3x2, es chica. La puerta ya es tamaño grande que uno lo abre y entra demasiado calor o demasiado aire y sale también aire. Entonces ahí estamos renovando, pero en cámaras industriales necesitan renovación. Entonces, pérdida por reacción y renovación de aire. Bueno, calor por el embalaje. Embalaje son todas las cosas que están embaladas, desde cajas hasta cualquier producto embalado, que primero debemos enfriar, después atravesar el embalaje para llegar al producto. Bueno, eso también provoca un calor aparte. Bueno, la pérdida a través de las paredes. Cuando hablamos de pérdida a través de las paredes, dice la cantidad de calor por pérdida a través de las paredes depende de 3 factores. Superficie total exterior del recinto. Aislamiento empleado. Cuando hablamos de aislamiento empleado es el material con que se construyó nuestros paneles de nuestra cámara. O sea, son paneles que puede ser poliestireno, poliuretano. Poliestireno es lo que le llaman todo telgopor. Eso es poliestireno. Poliuretano, corcho, cualquier otro material. Hoy en día la mayormente cámara en los comerciales que se ven es poliuretano, poliestireno. O sea, telgopor o poliuretano. Pero en cámaras más grandes se alcanza a ver más material. Bueno, entonces depende del material que yo utilice, es la cantidad de calor que va a entrar de afuera hacia adentro. Diferencia de temperatura entre la temperatura que hay en el exterior, eso es lo que le hablaba hoy. Hay que tener en cuenta la temperatura exterior, siempre, para directamente, como dice acá, diferencia de temperatura entre la exterior y la temperatura que se requiere obtener en el interior. O sea que afecta mucho la temperatura exterior, hay que tenerla muy en cuenta. Dice, como es natural, cuando mayor sea la superficie total exterior, mayor será la cantidad de calor que deberá extraerse. O sea, si yo tengo la cámara que le da el sol a la intemperie, mayor va a ser el calor que tengo que sacar. Si yo la tengo en un local, es menor. Cuando mejor sea el aislamiento y mayor espesor, menores serán las pérdidas a través del mismo. O sea, cuando las paredes son más gruesas, directamente menor es la pérdida. O sea, no se pierde tanto el frío que logramos. O sea, logramos nosotros provocar un frío extrayéndole el calor. O sea, es más fácil. Otro factor importante es que cuando mayor sea la diferencia entre las temperaturas del exterior y el interior, mayor cantidad de calor habrá que extraer. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando acá. Bueno, el primer paso para obtener la pérdida de paredes consiste en determinar superficie total de la cámara o nevera. Para obtener dicha superficie puede emplearse la siguiente fórmula. Bueno, esto nos está dando una fórmula matemática que me dice que S es igual al resultado. Entonces, la cuenta que nosotros hacemos es A por B, entre paréntesis. A por B vendría a ser ancho por exterior, ancho exterior, fondo exterior. O sea, la cámara está midiendo por las medidas que tiene exterior, no interior. Como nosotros la vemos al exterior, medimos esta pared con aquella pared con la otra pared. Entonces tenemos ancho exterior, fondo exterior y altura exterior. O sea, la altura también la medimos siempre del lado exterior, no del lado interior. Conocido ya este dato, o sea, medimos A por B, dijimos ancho por fondo, B por C sería fondo por alto y alto por ancho.
Después resolvemos, es un cálculo matemático, o si no utilizamos lo que se elige el programa para hacer los cálculos que lo hace automáticamente. Conocido ya este dato y determinado el espesor del aislamiento con que se efectuará el recubrimiento de la cámara, o sea, ya está cambiando un poco el tema. Y se conocido este dato, bueno, este dato ya se conoció, y determinemos el espesor del aislamiento con que se efectuará el recubrimiento de la cámara, mueble o depósito, se buscará entonces el coeficiente de transmisión correspondiente a dicho aislamiento en relación a la tabla siguiente. Quiere decir que el coeficiente K le vamos a llamar coeficiente K de transmisión de materiales aislantes más usados. Vamos a tener todo lo que son los coeficientes, o sea, este número representa el grosor y el material. O sea, yo digo, tengo espesor en milímetros, ejemplo, 50 milímetros son 5 centímetros. Digo, si utilizo corcho y tengo una pared de 50 milímetros de ancho, digo, voy a poner en nuestro programita el código 0,928. 0,928. Si estoy utilizando fibra de vidrio, que es muy difícil ya verlo en cámaras, 50 milímetros, 0,812 tengo que colocar. Para el mismo de 50 milímetros, si estoy usando poliestireno, lo que es poliestireno es 0,696. Ese sería el coeficiente. Si estoy usando poliuretano, poliestireno, acuérdense que era Telgopor, lo que le llaman Telgopor, pero Telgopor es una marca, el material es poliestireno. Fíjense estos que altos que son, y fíjense lo que es el coeficiente K de poliuretano. Poliuretano 50 milímetros tiene un coeficiente bajo, o sea 0,464. O sea que yo con una pared de 50 milímetros a 5 centímetros, poliuretano, ya estoy restringiendo mucho el calor para que no entre. O sea, es una pared fina, pero aguanta más, soporta más manteniendo el calor afuera que cualquiera de estos. Lana mineral, miren, 0,905. Ya es demasiado, el doble casi que el poliuretano. Ahora si empleo una pared de espesor de 7,5, vamos a seguir la tabla y vamos a ver. Por lo general vamos a usar unas paredes en cámaras. Vamos a encontrar muchas cámaras porque son más económicas, de 5 milímetros. Después otras que son de 75, o sea de 7,5, que vamos a ver que se emplean lo que es 0,13 en poliuretano, 0,313, y si no, vamos a ver lo que son en poliuretano, espesor de 5. Todo lo que es media temperatura van a tener mayormente espesor de 5. Bueno, vamos a tener en cuenta lo que es poliestireno en 5, poliestireno en 100, o sea, esto sería 10 milímetros. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer el cálculo de una cámara y vamos a ver que hay cámaras que no tienen piso. O sea, cuando hablamos de las paredes también hablamos del material del piso. El material del piso también lo consideramos. También va en cálculo de algunas cámaras y otras no. En este caso tenemos piso. Siempre van a ser mínimo de 100 milímetros, o sea, son de 10 centímetros. Y su coeficiente es 2,32. Vamos a tenerlo en cuenta, acuérdense siempre, para el cálculo que vamos a hacer. 2,32. Entonces, lo que es 4,64. 4,64 vamos a tener en cuenta para lo que es 50 milímetros, o sea 5 centímetros de pared en poliuretano. O sea, nosotros el cálculo lo vamos a arrancar con poliuretano y después ustedes lo van a practicar con cualquiera de los otros materiales. Ya tenemos esos dos. Bueno, siempre que tengamos lo que es piso o techo, nos van a venir de 100 milímetros. Después, sabemos que para cámaras de conservación puede ser de 50, 75, pero para lo que es cámaras de congelados ya a partir de 100 milímetros, eso es lo que yo le hablaba hoy, son un poco más costosas, ya que para congelados necesitan mínimo unos 10 milímetros, unos 10 centímetros de grosor de la pared.
Y hablando en poliuretano, ya. ¿Sí? Hablando en poliuretano, 10 centímetros. Porque menos no puede tener porque va a perder mucho frío. Acuérdense que ellos bajan la temperatura muy baja. Y si cuando corta el equipo la temperatura se va, se pierde el frío y ingresa calor, va a arrancar el compresor, va a parar, enseguida va a arrancar, enseguida para después cuando termina de trabajar, después enseguida ya arranca y no va a tener mucho descanso. Entonces se necesitan lo que son paredes más gruesas. No quiero extenderme mucho. Estos coeficientes varían en relación con la temperatura y grado de compresión de cada sustancia. Cuando se tenga que realizar el cálculo hay que pedir las características técnicas del material del fabricante. O sea que, acuérdense, si vamos a mandar a hacer una cámara un cálculo, le tenemos que pedir sí o sí, como dice acá, varían el grosor. Ejemplo, acá 50 centímetros, 50 milímetros, que son 5 milímetros, vale 4,64 en poliuretano, pero vale 6,96 en poliestireno, 8,12 en vidrio. Entonces, directamente yo tengo que pedir las especificaciones, no solamente que me digan si tiene pared de 5 centímetros o pared de 7,5 centímetros, que me digan el material. Porque el poliestireno es mucho más barato que el poliuretano. Bueno, entonces se pasará entonces a establecer la diferencia entre la temperatura entre el ambiente y el exterior de la cámara. Para la primera debe calcularse siempre la temperatura media en la época más calurosa. Eso es lo que yo le decía. Siempre hay que calcular la temperatura más calurosa para el exterior. Y después, bueno, debemos ingresar lo que es nuestra temperatura final. Esto va hablando todo de lo mismo. Bueno, depende de la naturaleza del producto. O sea, cuando decimos, si pasara entonces a establecer la diferencia entre la temperatura ambiente y exterior, en el interior de la cámara, para la primera debe calcularse siempre la temperatura media de la época más calurosa. Y en cuanto a la que se debe mantenerse en el interior, eso se le llama temperatura final, la temperatura que vamos a lograr. Si yo quiero que corte en 3, mi temperatura final es 3. Si yo quiero que corte en 2, la temperatura final es 2. Depende naturalmente de la naturaleza del producto que se debe almacenar. O sea, si es carne, verdura, como le decía hoy, depende de lo que sea, es la temperatura que va a trabajar en el interior. Y bueno, cada uno tiene su coeficiente después. Acuérdense que el coeficiente acá es un código. Para ello hay que tener en cuenta las temperaturas recomendables que se detallan en las tablas así, pues conocidos los factores representan por... Bueno, esto es para hacer el cálculo. Si queremos saber cuál es la superficie, dice superficie exterior de la cámara en metros cuadrados, eso ya se había calculado arriba, donde era A por B, C por B y C por A. El resultado es superficie exterior en metros cuadrados. Acá lo que vamos a sacar es la masa, coeficiente de transmisión del aislante, diferencia de temperaturas. Ya que en nuestro programa nos saca las cuentas, no hace falta hacer todas las cuentas matemáticas. El que quiere intentar hacerlo desde las cuentas matemáticas, directamente tiene que aprender a hacer este cálculo. Bueno, para que vayan sabiendo, S identifica la superficie exterior de la cámara, o sea, lo que dijimos en metros cuadrados. K es el coeficiente de transmisión del aislante. O sea que los metros cuadrados que tuvimos por coeficiente del aislante, ejemplo, el coeficiente del aislante es el poliuretano, poliestireno, cualquiera de ellos. Yo puedo decir que el coeficiente del aislante es 0,464, entonces digo, ejemplo, metros cuadrados, vamos a poner 40 metros cuadrados por 0,464 por temperatura de entrada, vamos a decir 35 grados, menos temperatura de interior o final, le vamos a llamar 2 grados, por 24. O sea, me está diciendo que saque por 24 y después nosotros lo dividimos en el horario que van a trabajar, si es baja o media temperatura. Pero acá me dice metros cuadrados por coeficiente por resultado de temperatura exterior menos temperatura interior y todo por 24. Aire exterior de renovación de aire. Acá no está hablando de la renovación de aire.
Dice, la aireación de las cámaras es necesaria. Esta ventilación se produce por la frecuencia de aperturas de las puertas para la entrada y salida de género de la misma, pero a veces esta no es suficiente. Como le decía, cuando la puerta no es suficiente, así que se debería dotar a las cámaras de sistema de ventilación forzada complementario. O sea, eso debe ser un conducto que renueve el aire, que se lleve un poco de aire o que ingrese del exterior aire limpio, fresco, sin humedad. Eso ya es para las cámaras industriales, porque ya lo que dijimos que la apertura de las puertas no es suficiente. Bueno, el número de renovación de aire puede establecerse por hora o por día. O para ello podemos utilizar la siguiente fórmula. Bueno, acá nos deja la fórmula. La potencia calorífica aportada por el aire, el volumen de la cámara en metros cúbicos. Ya metros cúbicos ya es el resultado de este cálculo. Bueno, el volumen. Calor del aire en kilocalorías. Bueno, cuando hablamos del calor del aire quiere decir que es el coeficiente del aire. Nosotros lo que vamos a usar es el coeficiente de aire húmedo, porque acuérdense que tenemos que tener en cuenta la humedad. Está el coeficiente de aire seco, que es 0,25, y está el coeficiente de aire húmedo, que siempre es mejor. Después van a encontrar una parte que dice es mejor arriesgarse a que calcular un número de más que calcular el número de menos y que la cámara no funcione bien. Si la calculamos de más, la cámara va a tener capacidad hasta un número más, pero que nunca falte. Bueno, el coeficiente de aire húmedo es de 0,29. Entonces, volumen de la cámara en metros cúbicos, calor del aire 0,29, obtenido por el diagrama ciclométrico por las tablas números de renovación de aire por día. Bueno, acá también tenemos los números de la renovación de aire. Dependiendo de los volúmenes de las cámaras también vamos a tener un coeficiente, un número. Después vamos a ver que nos pide el número. Volumen de la cámara en metros cúbicos. Volumen de la cámara en metros cúbicos nos va a dar el número de renovación de aire al día. Ejemplo, si yo tengo metros cúbicos una cámara de 10 metros cúbicos, mi renovación de aire es 24. En una cámara de conservación y una cámara de congelación es 32. Bueno, seguimos, decimos que potencia calorífica aportada por el aire. QA es potencia calorífica aportada por el aire. Todo esto es aire exterior, renovación de aire. El volumen de la cámara en metros cúbicos. Calor del aire en kilocalorías metros cúbicos. Eso es lo que significa AH. O sea, nos da todas las fórmulas y nosotros queremos resolverlo con un cálculo matemático. Entonces tenemos el número de renovaciones por día. Número de renovaciones por día. O sea, nosotros le vamos a aplicar directamente a nuestro calculador y este directamente va a sacar la cuenta. Nosotros acá le vamos a poner el volumen de la cámara, o sea, los metros cúbicos que nos va a marcar. Y vemos, buscamos, como dijimos, ejemplo, 10 metros cúbicos. Renovación de aire por día equivale 24 para una cámara de conservación, una cámara de congelados de 10 metros cúbicos, sería el número es 32. Número de renovación de aire por día. Bueno, ahora, acá continuamos, acá continúa porque como les dije, los cálculos ya determinadamente son para equipos también industriales. Así que acá yo tengo el cálculo, metros cúbicos, y sigo teniendo los metros cúbicos hasta 3000 metros cúbicos de una cámara de 3000 metros cúbicos, que me va a decir que su renovación de aire es 1.05, y acá me va a decir que de congelación es 1.30 o 130. Bueno, ese es el número, 1.05, 1.30. Directamente nuestro calculador hace el cálculo necesario, porque si no nosotros tendríamos que aplicarlo a esta ecuación matemática. Bueno, calor del aire en watts. Como les dije, tenemos el calor del aire en watts en metros cúbicos.
Podemos buscarlo dependiendo de la temperatura exterior, temperatura interior. Tenemos temperatura exterior hacia mi derecha, temperatura interior hacia abajo. Entonces vamos a ir mirando aproximadamente la temperatura exterior que yo tengo con la temperatura interior, y eso nos va a dar un número que me va a decir cuál es el calor del aire. Pero siempre, como les digo, dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura interior que yo tenga, vamos a llegar a un punto. Si yo digo, mi temperatura exterior es de 35 grados y mi temperatura interior es de 0 grados, vamos a buscarlo. Vamos a hacerlo más fácil. Sería el primero, segundo, tercero, el cuarto. 35 el primero, segundo, tercero y el cuarto sería nuestro calor del aire, ¿sí? Con 50% o 60% de humedad. Bueno, dentro de la cámara existe, o sea, ese es el número que me va a pedir, si me llega a pedir en el programa que usamos para cálculos. Esto sería el calor del aire. ¿Se acuerda que acá estaba el cálculo? Calor del aire en kilocalorías metros cúbicos, tenido por el diagrama, ¿sí? Psicométrico o por tablas. Bueno, acá tenemos calor liberado por iluminación. Ya termina este tema de lo que sería la renovación del aire. Calor liberado por iluminación. Dentro de las cámaras existen iluminación, ya sean mediante lámparas incandescentes, fluorescentes, etc. El calor que liberan puede expresarse por... Tenemos la ecuación, que acá nos va a decir cuánto es. Calor de iluminación, eso es lo que dice acá. Calor de iluminación. Ahí lo vemos un poquito más grande. Igual cuesta un poco ver lo que dice ahí, pero es calor por iluminación. Es igual a P por T. Entonces, ¿qué es P por T? P es potencia total de todas las lámparas en vatios. Entonces tenemos que sumar la cantidad de lámparas, su consumo, y tenemos lo que es P. Tenemos T es igual a duración o tiempo de funcionamiento de las mismas. Quiere decir que yo tengo que hacer potencia de todas las lámparas. Ejemplo, yo puedo decir tengo 100 watts o 100 vatios por, vamos a decir, 10 horas. Entonces tengo que hacer 100 por 10, me da 1000. Y esa es la potencia calorífica aportada por iluminación. 1000 watts, como dice acá. Potencia calorífica aportada por iluminación en watts. Si las lámparas son fluorescentes, hay que multiplicar la potencia de las lámparas por 1.25 por ser el factor considerado debido de la reactancia, o sea, las luces fluorescentes, y si hay que multiplicarla por 1.25. ¿Qué es 1.25? 1 directamente simboliza el cálculo y 25 el porcentaje. Entonces estamos agregándole a nuestra potencia de las lámparas, potencia AP, el 25% por las reactancias, que son los balastros, que también se suelen llamar. Hay que sumárselo por el consumo porque ellos están adentro de la cámara, y si es una reactancia tiene una resistencia, y si es una resistencia libera calor. Si no se conoce la potencia de las lámparas, se puede realizar el valor estimativo considerado entre 5 y 15 watts por metro cuadrado de la superficie de la planta de la cámara. O sea que por cada metro cuadrado podemos hacer, ¿sí?, un estimativo de entre 5 y 15 watts por metro cuadrado. Bueno, espero que se haya entendido bien. O sea, es algo simple, pero también liberan calor. Calor liberado por las personas. También las personas que entran en una cámara liberan calor a razón de... Esto sería calor por persona es igual a Q por N por T. Entonces, Q por persona es potencia calorífica aportada por las personas. Eso es Q personas.
Q solo, minúscula, calor por persona en watts según la tabla que se adjunta. O sea, cuánto es el calor de cada persona. Tenemos números de personas en la cámara. N es igual al número de personas en la cámara. T es tiempo de permanencia en horas o días. Entonces, quiere decir que calor por persona es igual a Q, que es calor por persona en watt, que eso lo vamos a ver en la tabla, por N, que es el número de personas en la cámara, si hay 1, 2, 3, 10 personas trabajando adentro, y T es el tiempo de permanencia en horas, o sea, cuánto tiempo trabaja. Tenemos que hacer la potencia de la persona, o sea, el calor de la persona, por la cantidad de personas, por el tiempo, y eso nos da la cantidad de calor que aportan las personas dentro de la cámara. Bueno, el tiempo de permanencia variará según el trabajo que deben efectuar las personas en el interior de la cámara. Generalmente se evalúan entre 0,5 y 5 horas al día. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que generalmente se evalúa si hay un porcentaje alto, o sea, 0,5 y 5 horas al día. Quiere decir que si yo entro 10, 15, 20 minutos, no se me considera como que estoy tiempo. Bueno, temperatura de la cámara. Dependiendo de la temperatura que trabaje mi cámara, es la potencia liberada por las personas. Si la cámara trabaja a 10 grados, una cámara de alta, libera directamente 210 watts. Si es una cámara que trabaja a 5 grados, libera 240. Si es una cámara que trabaja a 0 grados de media temperatura, libera 270. Si trabaja a menos 5, media temperatura, 300. Ya menos 10, ya 330. Y así hasta llegar a que si es una cámara que trabaja en menos 25, o sea 25 grados bajo cero, trabaja, o ellos están liberando 420. Bueno, calor liberado por motores. Es el interior de una cámara frigorífica. Existen aportaciones de calor debido al funcionamiento de los ventiladores de los evaporadores. O sea que los ventiladores de los evaporadores generan calor también. Así como las existencias de máquinas que realicen trabajos dentro de la cámara, este calor lo podemos calcular mediante la siguiente expresión. O sea que si dentro de la cámara hay máquinas, quiere decir que es una cámara industrial, no una cámara comercial. Pero igual acá está el cálculo, que es Q, o sea calor de motor, por 0,2, ¿sí? Por EP, que vamos a fijarnos abajo qué significa esta sigla. Q motores es igual a 0,2. Y P lo vamos a tener acá. Y E, este tipo de E, con una P significa suma de potencia de motores. Entonces, liberamos P, potencia de cada motor. La T es tiempo de funcionamiento del motor en horas. 0,2 es el factor nomás, es el factor de conversión de la energía en calorífica. O sea, energía eléctrica en calorífica. Q motor es potencia calorífica aportada a los motores. Lo único que falta es describir esta EP, que no me lo está describiendo en esta parte, pero yo les puedo decir que es la suma de potencia de motores. Y quiere decir que es el calor del motor es igual al factor de conversión de energía eléctrica en calorífica por la suma de potencia de los motores, o sea, la suma de watts de los motores, por T, que es tiempo de funcionamiento de motores en hora. Entonces sumo todo esto y me da la cantidad de calor que generan. Si no, yo directamente lo que tengo que hacer en nuestro calculador, que va a ser en el siguiente video, es cómo poner los datos directamente para que mi propio programa haga el cálculo, que yo no tenga que estar resolviendo estos problemas, que directamente lo resuelva, que solamente lo sume. Yo le introduzco al programa directamente
la cantidad de watts en motores y la cantidad de hora que trabajan, y él directamente hace toda la suma. Bueno, agrupamiento de calores por aire exterior o ventilación, iluminación en personas y motores. Bueno, la cantidad de calor que entra en la cámara o recinto por este concepto depende del número de veces que se abran las puertas, dato que a su vez está afectado por el uso que se haga de la cámara, aunque se trata de un dato difícil de determinar de manera exacta. La práctica ha establecido unos porcentajes de pérdidas por aperturas de puertas, alumbrado, calor del personal, etc., que sirva perfectamente y que se dan una idea muy aproximada de dicho valor. Dichos porcentajes se calculan sobre la cantidad de frigorías en 24 horas, por pérdida de paredes, que previamente se habrá obtenido, y son como sigue. Bueno, en grandes cámaras, o sea, cuando hablamos de grandes cámaras estamos hablando de 150 metros cúbicos en adelante. En grandes cámaras, la conservación generalmente provista de antecámara de 10%, directamente. La cámara se le suma el 10% de toda la cantidad de kilocalorías que nos dio al final de nuestro cálculo, se le suma un 10%. Después están las cámaras para detallistas. Son los clientes que nos exigen al máximo que la cámara funcione bien y que el cálculo de nosotros que le hayamos hecho para su cámara sea perfecto, que no le falte frío. Entonces se le suma directamente el 25%. A mí me da ejemplo un resultado de 3000 kilocalorías que necesito por hora para una cámara. Bueno, le sumo el 25%, digo, porque esta persona es muy detallista. Si me llega a faltar, si potencia, me lo va a reclamar, entonces le sumo el 25%. Ahora, para cámara de restaurantes, bares, pastelería, etcétera, se le suma el 40%. ¿Por qué? Porque en restaurantes le están abriendo constantemente a las puertas, al igual que en algunos lados de lo que es carnicería, pero las carnicerías pues quedan. En cambio, en cámara de restaurantes se están abriendo frecuentemente porque tienen los alimentos y directamente puede perder mucha temperatura. Después tienen lo que son bares, que también trabajan con las bebidas y quizás la están abriendo o cerrando dependiendo de la venta o el consumo. Bueno, pastelerías, directamente hay cámaras que son con paredes de vidrio que también pierden calor. Pero en pastelería yo no veo que estén directamente abriendo y cerrando, pero es el calor por el alimento que se saca. No sé si alcanzo a explicarme. Cuando cocinan y después lo tienen que guardar, lo meten caliente, o sea, con mucho calor, porque sacan las cosas que cocinan, por ejemplo, tortas o cualquier cosa que cocinen, lo sacan y lo ponen directamente en una cámara. Entonces, mi cámara tiene que ser el 40% más de lo que requiere. ¿Por qué? Porque entran mercaderías calientes, no es como en otros lugares que entran mercaderías ya moderado el frío. Bueno, eso es hasta ahí. Después sigue pérdida por la carga de género que entra a diario, productos que entran en la cámara. O sea, yo tengo una cámara que ya tengo guardada mercadería y traigo mercadería de afuera, cuya mercadería tiene temperatura más elevada que la mercadería que tengo adentro. Bueno, esta es una carga aparte que está introduciendo calor y yo tengo que lograr enfriar, mantener la que tengo adentro en la mercadería y enfriar la que entró nueva. Entonces dice que la carga calorífica por la introducción de producto para conservar en el interior de una cámara es muy variada dependiendo del uso a que se destine la cámara. Los podemos dividir en los siguientes apartados: refrigeración de alimentos, calor de respiración de alimentos, calor de embalaje. O sea que vamos a tener la refrigeración de alimentos. Tenemos que agarrar el alimento y refrigerarlo. Y si los alimentos respiran, como le dije de los productos vivos como verduras y lo que son frutas, tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahí sí, calor de embalaje que están embalados, hay que tenerlo en cuenta. Para obtener dichos valores deben conocer los factores siguientes:
la cantidad de kilogramos de género que entran diariamente en la cámara. Diferencia de temperatura a su entrada y a la que se debe obtenerse en el interior. O sea, yo tengo que saber a qué temperatura entra la mercadería, ¿sí? Y bueno, la temperatura que quiero tener dentro de la cámara. Calor específico de los productos a conservar. O sea, el calor específico no es que yo digo cuánta cantidad de calor tiene. No, ya tenemos una tabla al final que nos va a indicar el calor específico. Es el código, es un coeficiente del producto. Bueno, esas cosas son a tener en cuenta. Otra cosa más que el programa resuelve. Yo lo único que tengo que ponerle al programa es la cantidad de kilos que entran, que ese dato me lo da el cliente. La diferencia de temperatura, estimadamente se le pone unos 14 o 15 grados de entrada. Y el calor específico del producto, que yo puedo decir, bueno, un ejemplo, 0,7 es el calor específico de carne vacuna. Bueno, dice, la entrada diariamente de género es un dato de mucha importancia y se debe apreciarse de la manera más aproximada posible, siendo preferible, en todo caso, pecar por exceso que por defecto. Entonces quiere decir que yo prefiero calcular la cámara o el decir, bueno, la carne entró a 15 grados y capaz la carne entró a 10, pero yo prefiero decir que la carne entraba a 15, calcular como que la carne entró a 15, entonces directamente mi cámara va a estar preparada por si en algún momento llega a 15 grados. Y que por siguiente dice sirva para dar una idea errónea de las pérdidas. O sea, si yo calculo por debajo, voy a tener una idea errónea y voy a perder. Dice que por este concepto corresponda. Bueno, en las instalaciones de bares donde existan refrigeración de líquidos, deberá tomarse como base la cantidad de líquido que se consuma en el número de horas de mayor despacho, en lugar fijar en un total de 24 horas del día. ¿Qué me quiere decir? Que ya no es carne por kilo que entra, sino litros de mercadería que entra y litros de mercaderías que sale. O sea, en una sola palabra tenemos que saber aproximadamente cuántos litros vamos a tener dentro de la cámara. Porque decimos, tengo 10 litros fijos dentro de la cámara. Tengo 10 litros que entra y 10 litros que salen. Entonces, entró 10 litros, salió 10 litros. ¿Cuánto me queda dentro de la cámara? 10 litros. En ese sentido se está tratando. Bueno, a ver si se alcanza a ver bien. Ahí estamos un poco mejor. Bueno, nos habíamos quedado acá. Así también en otras industrias donde los productos o cargas de género se haga durante un determinado número de horas de trabajo, este total de horas es el que deberá ser considerado para obtener el promedio de pérdidas por carga. O sea, más que nada todo lo que está hablando es refrigeración más que nada industrial o cámaras industriales, pero ya que estábamos explicándolo el concepto y cómo se mide igual. Bueno, dice así también otras industrias donde la producción o carga de género se haga durante determinado número de horas de trabajo. Este total de horas es el que deberá ser considerado para obtener el promedio de pérdidas por carga. O sea que quiere decir que vamos a sumar las horas de trabajo y este total de horas es considerado para obtener el promedio de pérdidas por carga. O sea que ahí vamos a saber cuántas horas se trabaja dentro de la cámara para saber cuánto calor estamos aportando o cuánto frío estamos perdiendo. Bueno, dice, conocida la entrada del género, se obtendrá la diferencia con el interior tomando este último dato de la tabla, donde se detallan las temperaturas de conservación recomendables para cada producto determinado. También se necesitará como dato el otro factor restante, que es el calor específico del producto a conservar. Es lo que yo le decía acá, el calor específico del producto. Dice, cuando las condiciones de conservación del producto precisen temperaturas superiores a la de congelación, la carga calorífica de refrigeración expresada en watts la obtendremos a partir de la siguiente expresión. Bueno, QC es calor debido a la carga de género, o sea, a la carga que entra aparte de la mercadería que tenemos. ¿Cuántos kilos? Diferencia de temperatura de género de la entrada y la del interior. O sea, si vino a 15 grados, ¿cuál es la diferencia entre 15 y 3 grados que tengo? Son 12 grados.
calor específico del producto sobre por encima de los 0 grados. Bueno, el calor específico es el que les dije que iba a aparecer en la lista. Bueno, todo este cálculo también, si quieren lo pueden resolver, o si no lo dejamos que el programa lo resuelva por nosotros. Dice pérdida por reacción y renovación de aire en frutas y verduras. De estos acuerdos. En la conservación de frutas y verduras debe recordarse, se trata de materias vivas, las cuales se hallan, por consiguiente, sujetas a cambio durante su almacenamiento. Estos cambios son debidos a la respiración o proceso en que el oxígeno del aire se combina con el carbono de los tejidos del fruto. Durante dicho proceso se desprende energía en forma de calor, que también necesariamente en cuenta para el cálculo total. O sea que el calor que libera estas verduras o frutas se cuenta en el cálculo total. O sea, estamos hablando de una cantidad específica bastante grande en una cámara industrial de frutas a una cámara chica que quizás lo guardan por un rato y la vuelven a sacar, o lo guardan por una noche y lo vuelven a sacar. Ya es un tema en lo comercial o lo industrial. Bueno, el cálculo es KFB, o sea, calor de fruta o verdura, calor obtenido de la respiración de frutas y verduras, es igual a calor por respiración, calor de respiración del producto, por M, masa del producto en kilogramos. Bueno, esos detalles lo vamos a tener en el cuadro. Como le digo, pueden hacer este cálculo. De todos los cálculos que van haciendo, el resultado va al costado. El resultado va al costado, el resultado va al costado. Y todo ese resultado se suma. Por eso le digo que el programa lo hace por nosotros. Nos da el resultado y lo suma al final. Ya me aparece el resultado. Pero si ustedes lo quieren ir haciendo, resolver los problemas matemáticos y ir anotando al lado, lo pueden hacer. Pero es más fácil hacerlo que lo haga directamente el programa. Bueno. Entonces, seguimos. Calor del embalaje. Dice, en las mercancías embaladas, o sea, las mercancías embaladas, no debe despreciarse el calor generado por el envoltorio del producto. El calor debido al embalaje en watt puede obtenerse mediante calor del embalaje es igual a calor específico de la materia del embalaje sobre 0, o sea, el calor que tiene la materia sobre 0. M por M, que es M, masa del embalaje en kilogramos, por temperatura de entrada menos temperatura de interior, o sea, menos temperatura final. Ese sería el cálculo, o sea, yo tengo que saber cuál es el calor del embalaje, ¿sí? Por M, que es la masa del embalaje, por el resultado de temperatura de entrada menos temperatura final o interior. Bueno, este calor del embalaje se puede obtener de tablas, aunque se puede estimar que el calor por embalaje puede ser un 10% del calor por pérdida de carga de género en grandes cámaras y en 20% en cámaras pequeñas. O sea que pierde más en cámaras chicas que en cámaras grandes. Porque una cámara grande tiene más capacidad y por ende directamente puede tratar de enfriarlos y llevarlo a la temperatura más rápido que una cámara chica, que quizás al estar todo acumulado o amontonado le cuesta sacar el calor de la mercadería que esté más abajo también. Eso también lo vamos a tener en cuenta nosotros mentalmente. Por eso a veces es mejor decir, bueno, a mí me dio tal resultado la cámara, le añado un 10-20% más. Bueno, obtención de la carga total. Ya estamos hablando de carga total. Para ello se sumará a todos los factores que investigan, obtenido a partir de las fórmulas anteriores citadas. O sea, todo lo que estuvimos viendo, todo lo que le dije recién, que se puede sumar todos los resultados, y eso me da, para ello sumarán todos los factores, dice, que intervengan, obtenido a partir de la fórmula citada. O sea, calorías total, QT es calorías total, o sea, la cantidad total de calor que va a trabajar la cámara es pérdida por paredes más, esto fue el principio, pérdidas por aire exterior más calor por iluminación más calor por persona más calor por motores,
calor por carga de género, calor del embalaje. Todo eso nos va a dar la suma de la capacidad que necesitamos en una cámara. ¿Sí? Siempre eso va a ser la capacidad. Bueno, si se trata de frutas y verduras, además hay que añadir la pérdida de reacción y renovación de aire. O sea, solamente si tenemos una cámara de frutas y verduras, hay que añadir la pérdida, o sea, la reacción por pérdida de renovación de aires solamente en frutas y verduras. En otras cámaras no. Bueno, hasta ahí fue todo lo que es cámara de conservación, las cámaras comunes, que pueden ser industriales o comerciales. Y más abajo, vamos acá, terminamos ahí. Y ahora dice, Q total, pérdidas por paredes más pérdida por exterior, por iluminación, calor por personas, motores, calor de carga de género, calor de renovación de aire y embalajes. Con esto se obtendrán las frigorías totales que deben obtenerse en 24 horas. Quiere decir que acá nos va a dar el calor total. Ejemplo, yo puedo decir, me dio, a ver, vamos a tirar solamente 30.000 kilocalorías. Bueno, tengo que... Eso me lo dio en 24 horas. Pero yo necesito saber cuál es el cálculo por horas. No en 24 horas. En 24 horas es la suma total. Entonces, como quieren que el rendimiento o capacidad de las unidades condensadoras se calcularán generalmente a base de un trabajo máximo de 16 horas. Entonces, quiere decir que la capacidad de la unidad condensadora, el compresor y el condensador, se va a calcular a partir de un máximo de trabajo de 16 horas. Quiere decir que las horas diarias, en la época de más calor, o sea, tenemos que calcular por la época de más calor, a fin de asegurar un buen ciclo de desescarcha del evaporador. Por lo tanto, bastará dividir la cifra total obtenida por 16 y tendremos las frigorías por horas. O sea que yo digo, la cantidad total que me dio la divido en 16. Y ahí me da la cantidad de kilocalorías que tengo que sacar por hora. Entonces yo ahí puedo seleccionar lo que es mi unidad condensadora y mi unidad evaporadora. Yo digo, bueno, me quedó un 2000 frigorías por hora. Entonces tengo que buscar una unidad condensadora que logre sacar 2000 frigorías por hora a una temperatura de evaporación específica determinado de la cámara y la temperatura que queramos. Pero así es como se considera. Tengo 2000, bueno, necesito una condensadora que saque 2000. Tengo 2000 kilocalorías, necesito un evaporador que saque 2000. Entonces ahí es donde seleccionamos. Necesito una válvula de expansión que quite, o sea, que trabaje para 2000 kilocalorías. Bueno, cálculo para cámaras de conservación de congelados. Acá ya terminó lo que es nuestras cámaras comerciales e industriales de media temperatura y arranca lo que es cámara de conservación de congelados, más que nada cámaras industriales ya, pero lo vamos a repasar y leerlo igual. En la clase de instalaciones en que el género entra ya congelado, no es necesario prever pérdidas de carga por congelación, bastando únicamente tener en cuenta las pérdidas que corresponden a toda posible recuperación de género por no entrar a temperaturas existentes en la cámara. O sea que la mercadería no hace falta ya hacer un cálculo por cargas por congelación ni nada por el estilo, porque la mercadería va a entrar fría. Lo único que tenemos que saber cuál es la diferencia entre la temperatura de entrada con la temperatura que yo quiero lograr en la cámara o que tengo dentro de la cámara. Y si los cálculos se realizan, son los mismos que la cámara de conservación, o sea que es lo mismo de la cámara de conservación, que a continuación detallan. Después vamos a ver qué es lo que se le agrega. Por ahora vamos con lo mismo. Pérdida a través de las paredes es exactamente lo mismo. Aire exterior es exactamente lo mismo. La temperatura exterior. Calor liberado por iluminación. Calor liberado por personas. Calor liberado por motores. Calor liberado por embalaje. Bueno, excepto la carga de género, se calcula de la siguiente manera. O sea, excepto la carga de género. O sea, ya no contamos tanto la temperatura de la mercadería. Pérdida por la carga de género que entra a diario. Productos que entregan en la cámara. Que entran en la cámara.
Bueno, acá tenemos la pérdida de carga de género, que es por el producto que entra a la cámara. La entrada diaria de género es un dato con mucha importancia y se debe precisarse de la manera más aproximada posible, siendo preferible, en todo caso, pecar por exceso, lo mismo de hoy, que por defecto, y que por lo siguiente sirva para dar una idea errónea de las pérdidas que este concepto correspondan. Para calcular la pérdida por carga de productos congelados se tendrá aplicación de las siguientes expresiones. Bueno, acá tenemos los mismos cálculos, como podemos ver. Ahora tenemos calor, sigue conservación de congelados. Tenemos que saber el calor de la conservación de los congelados. Bueno, ¿a cuánto lo vamos a conservar? O a cuánto vienen conservados también, porque mayormente vienen a temperaturas frías. Cuando hablamos de congelados vienen fríos, bastante fríos por el viaje. Después tenemos el calor específico del producto bajo cero, o sea que también tenemos que tener el calor específico del producto. Acuérdense, el calor específico es un número, es un código. Después tenemos temperatura de entrada del producto, temperatura interior de la cámara, o sea, temperatura final del producto que nosotros queremos. Bueno, entonces, kilos, ¿sí? Es kilos, los kilos, la cantidad, por CE, que ahora me tiene que decir, pero bueno, por CE, que es calor específico del producto bajo cero. Entonces, kilo por calor específico del producto bajo cero, por el resultado de temperatura exterior menos temperatura final o temperatura interior de la cámara. Bueno, como pueden ver, la temperatura de entrada con la temperatura, o sea, temperatura exterior con la temperatura interior siempre influye en todo. O sea, temperatura que entra al producto menos la temperatura que quiero yo en el producto. Esto siempre entra en juego. Bueno, obtención de la carga total. Ahora ya vieron que ya terminó ya. Lo único que faltaba nomás era agregar un cálculo más. El calor del congelamiento. Nada más. Para ello se sumarán todos los factores que intervengan, o sea, obtenidos a partir de la fórmula anterior citada. Pérdida por paredes, más pérdida por aire exterior, calor de iluminación, calor de personas, calor de motores, calor por carga de género, calor del embalaje. Con esto se obtendrán las frigorías totales que se deben obtener en 24 horas y dice como quiera que el rendimiento o capacidad de las unidades condensadoras se calcularán generalmente a base de un trabajo máximo de 16 horas diarias en épocas de mayor calor a fin de asegurar un buen ciclo de desescarche en el evaporador. Por lo tanto, bastará dividir la cifra total obtenida por 16 horas y tendremos las frigorías por horas. Entonces quiere decir que las frigorías por horas es donde vamos a seleccionar nuestra unidad condensadora y nuestra unidad evaporadora, dependiendo de la temperatura de evaporación a la temperatura que lo queramos llevar. Bueno, lo que sigue ahora son túneles. Esto ya directamente es industrial. Son cámaras de túneles de congelado. Las cámaras de túneles son las cámaras grandes que tienen forzadores inmensos, grandes, grandísimos, que lo que manda es viento frío, muy frío, a un delta T muy bajo, en la cual congela las cosas. O sea, yo puedo poner ejemplo, vamos a dar un ejemplo, cuando realizan y hacen lo que es la cerveza, la pueden meter a 60 grados y sacarla a 0 grados, o bajarla a 0 grados en un ratito. Una vez que lo congelan, ya lo enfriaron, lo pueden sacar y ponerlo en la cámara de conservación. Puedo hacer helados directamente y ponerlos a congelar desde caliente a frío, ponerlo a congelar y después pasarlo a la cámara de congelamiento. Pero el túnel es diferente, ya vamos a leer. Cuando ya no se trata de la simple conservación de género en tiempo limitado, sino que se requiere la congelación del producto para su almacenamiento largo, ¿sí? Largo espacio de tiempo, es cuando se utilizan las cámaras de congelación. O sea, estas cámaras pueden llegar a los 70 grados bajo cero. Estas cámaras también
llamadas abatidores de temperatura o túneles de congelación, sirve para congelar el producto. Una vez tratado, estas cámaras se han de calcular según necesidades, ya que depende del producto a congelar. Este tendrá que congelarse en un determinado tiempo, por eso una vez congelados se pasa a la cámara de conservación de congelados, que son la que hemos visto anteriormente. Bueno, los pasos para calcular son los mismos a excepción de la carga de género. O sea, lo único que va variando es la carga de género. O sea, cómo entra la mercadería. Y la cantidad. Después todo el cálculo siempre es el mismo. Bueno, los pasos comunes son los siguientes. Pérdida a través de las paredes, normal. Aire exterior, calor liberado por iluminación, por persona, por motor y embalaje. Estos cálculos se han realizado, bueno, lo mismo, para 24 horas, que tiene un día, pero en las cámaras de congelados tendremos que variar la duración adecuándola a las necesidades que tengamos, como puede ser que queremos congelar el producto en 4 horas. O sea que yo ya directamente estos equipos dependen de las horas que yo lo quiera congelar. Viene a ser es el tiempo y la capacidad del equipo que necesite. Bueno, pérdida por carga de producto. Seguimos con el túnel. Dice, han de tener en cuenta los siguientes factores para el cálculo de pérdida de calor por carga de productos. El calor específico del género sobre 0. Si entra un calor específico sobre 0. Calor específico del género bajo 0. Calor latente de congelación. Temperatura de congelación. Calor latente es mantener la temperatura del producto y a la vez congelarlo. O sea, si el producto entró a 0 grados, yo tengo que tratar de mantenerlo a 0 grados pero congelado. El cálculo se realiza de la siguiente manera. Se calculan pérdidas por enfriamiento hasta 0 grados usando la siguiente fórmula. Bueno, calor por encima de 0 grados es igual a kilos de mercadería, por, paréntesis, el resultado de temperatura de menos 0 grados. O sea, temperatura del producto a la entrada del recinto es T. Temperatura del producto a la entrada, o sea, lo mismo que hoy, a la temperatura que entra el producto, ¿sí? Y después menos 0. Calor específico del producto sobre 0. Ese sería el cálculo. Kilos por el resultado de temperatura del producto a la entrada, menos 0. O sea, es el mismo resultado. Paréntesis, el resultado por CE, que es calor específico del producto sobre 0. O sea, siempre que sobre 0 es el calor que tiene el producto sobre 0. Se calcula entonces el calor latente por congelación con la siguiente fórmula. Bueno, el calor latente, kilos, o sea, el calor latente es igual a kilos por CL de congelación. Calor latente del producto es calor latente. CL de congelación es calor latente de congelación del producto. Finalmente se obtienen las pérdidas de congelación aplicando la siguiente fórmula. Calor de congelación. Calor de congelación es igual a kilos por CE por, o sea, CE es calor específico del producto por debajo de 0 por, paréntesis, 0 grados centígrados menos T. O sea, 0 grados menos temperatura a la que se quiere congelar el producto. O sea, los kilos por, o sea, la cantidad de mercadería por calor específico del producto bajo 0. O sea, el calor específico que yo necesito del producto, pero bajo 0. Por el resultado de 0 grados menos temperatura a la que se quiere congelar. Los tres productos que se suman y se obtendrá el factor total de la pérdida por carga de género en la cámara. Bueno, así pues, para el cálculo de las cámaras de congelación tendremos que aplicar las siguientes fórmulas. Calor total, una vez realizado todos los cálculos, se realiza la suma de todas las cargas obteniéndose
el calor a evacuar, luego tenemos que dividir la potencia calorífica obteniendo el total de las horas. Siempre tenemos que saber el total de las horas que queremos obtener el producto congelado para almacenar realizando la siguiente operación. O sea, que el producto yo lo quiero, o sea, a mí me va a dar el resultado de la cantidad en kilocalorías en 24 horas. Si yo lo quiero en 1 hora, esa es la cantidad de kilocalorías. Si lo quiero en 2 horas, si lo quiero en 3, si lo quiero en 4, vamos a tener acá. Dice P máquinas, que es potencia que nos tiene que dar la máquina frigorífica en watts, horas. Q total, que es Q total de congelación, calor total para la congelación del producto en watts, o sea, el número grande que nos dio. Eso sería, y menos, o sea, sobre, dividido, tiempo en que queremos que se realice la congelación. O sea, si yo digo, tengo 40.000, dividido 1 es 40.000. O sea, en 1 hora son 40.000. Necesito un equipo que rinda 40.000. Si lo quiero en 2 horas, sería un equipo que rinda 20.000. Sería dividido 2. Y así sería dividido 4, 10. Y así sería dividido 8, sucesivamente. Bueno, las fórmulas que se utilizan para realizar el balance térmico, acá las tenemos otra vez, pérdida a través de las paredes, que es QP, calor de paredes, es igual a SK, S por K, por TE, por resultado de TE menos TI. Bueno, estos son lo que vimos al principio. Todo esto es lo que hay que sumar. Que todo esto, como ya digo, lo hace el programa directamente. Bueno, calor por carga de productos. Cámara de conservación de frescos. Acá seguimos con las fórmulas. Cámaras o túneles de congelación. Seguimos con las fórmulas. Bueno, calores específicos de temperaturas de conservación y congelación a diferentes productos. Calor específico de temperatura de conservación. Acuérdense, dice conservación. Y congelación de diferentes productos. Vamos a ver. Temperatura recomendada. Esto es una lista que yo le decía, si el cliente no sabe a qué temperatura quiere la mercadería, tenemos una lista que le vamos a aconsejar. Bueno, ternera, la carne de ternera va de 2 a 4 grados. Y el coeficiente, ¿se acuerdan que le decía el coeficiente K? O el número, como dice acá, calor específico, que es el calor específico del producto para que mi programa identifique, o yo en los cálculos identifique, que es 0.70, es el calor específico de la carne de ternera. La carne de buey se mantiene 2 a 4 grados y su calor específico sobre 0. Acá está el calor específico sobre 0. Acuérdense que en el cálculo también me decía bajo 0. Para los congelados o los túneles. Bueno, acá están todas las temperaturas. Cordero 2 a 4, 0,67 su calor específico sobre 0. El cerdo de 2 a 4, 0,65. Vamos a hacer un freno o una pausa. Cuando se habla de carne de cerdo, la carne de cerdo libera mucha humedad, por lo tanto, su humedad que libera provoca que los evaporadores se puedan bloquear. Así que si es una cámara que enfría hasta 2 a 4 grados, igual vamos a programarle un desescarche con un convistato o con el termostato si es mecánico, es una cámara, vamos a decir, comercial. Directamente no tiene que trabajar bajo 0 para que no se escarche todo lo que es el evaporador. Si no, hay que programarle un descongelamiento ya directamente con lo que es un convistato. Bueno, carne salada de 2 a 4, su calor específico, y así embutidos que son fiambres o cualquier otro embutido, chorizos, cualquier cosa de eso, tripas. Siempre hay que leer bien lo que dice acá. Temperaturas recomendadas, lo que es frutas, manzanas de 2 a 6, limones de 10 a 15, melones de 1 a 3, y ahí tenemos todo y tenemos el calor específico sobre 0, y acá está el coeficiente de respiración que nos va a pedir el programa o que nos pedía también en los cálculos, que sería coeficiente por respiración.
Bueno, y acá tenemos lo que es temperatura en verduras, tenemos las temperaturas de mantenimiento, su coeficiente y siempre sobre 0 y coeficiente de respiración, esto es humedad. Coeficiente de respiración en kilocalorías y este sería el número de respiración del coeficiente que nos va a pedir el programa o en el cálculo. Bueno, calores específicos para conservación de congelados. Seguimos temperaturas fresco en hielo, pesca salada de 2 a 4. Esto miren, está en -1 y ya lo considera que es un congelado. Después tenemos unos varios, calor específico sobre 0. Seguimos sobre 0 porque esta es una cámara de conservación de congelados. O sea, la cámara que conserva congelado, no es un túnel todavía. Bueno, tenemos las temperaturas recomendadas para mantenerlo, los calores específicos, bueno, la humedad y lo que es el coeficiente de respiración que acá solamente nos da para lo que es crema. A ver, no, para lo que es queso fresco. Bueno, acá tenemos lo que es temperatura recomendada, ya conservación de congelados a más baja temperatura, viene a ser ternera, ya directamente -15 a -20, la temperatura recomendada de congelación o conservación y su calor específico bajo 0. Acá ya cambió el calor específico. Si nosotros vamos a hacer el cálculo en la parte de congelados, vamos a ver que el calor específico cambió. Entra la cantidad de kilos en el programa y después nos va a pedir la temperatura que nosotros queramos que se enfríe, la temperatura que ingresa y tenemos el coeficiente K. Y el calor latente, que si nos pide el calor latente está acá al costado para que lo podamos introducir. De ternera, coeficiente K y el calor latente es 51. Bueno, acá tenemos lo mismo, siempre seguimos con lo mismo, seguimos con las carnes en este caso, temperatura recomendada para congelados, su coeficiente K o calor específico 0,41, 34 y lo que es el calor latente que nos va a requerir el programa o los que nos requieren también los cálculos que habíamos vistos. Bueno, frutas o verduras en congelamiento, su calor específico, su calor latente en congelación, su número que requiera. Las verduras en congelación, su calor específico bajo 0, su calor latente en congelación, el número, y helado de bloque, helado a granel, helado de hielo, -25 -30, -25 -30, -8 -10. Su calor específico y el calor latente de congelación. Bueno, la densidad de calor producto en general, productos, carne, estas son las densidades que tienen en kilogramos. Bueno, directamente acá ya tenemos todo el cálculo, que necesitamos todos los datos. Más que nada yo le di este PDF o me lo piden por WhatsApp, me mandan un WhatsApp y se lo doy al que no se lo alcancé a dar o al que no se lo di. Sepan disculpar porque trato de mandarle a todos, pero el que no se lo di no se haga problema, me manda un WhatsApp y yo se lo doy, no tengo problema y tanto también el programita para calcular. Pero lo que yo quería que entiendan, aparte de si ustedes quieren aprender a hacer todos estos cálculos, bueno, lo pueden aprender a hacer, pero más que nada lo que yo quiero que tomen en cuenta son los datos de las tablas. Y les leí todo para que ustedes sepan cómo trabaja y cómo hacer el cálculo o de dónde tienen que tomar los datos para hacer un cálculo. De acá tomamos los datos, nos explica, nos da los datos y lo introducimos a lo que es nuestro programa o lo hacemos en cuenta según como lo quieran hacer. De acá lo mismo, tomamos todos los datos, entendemos cómo trabaja, a qué se refiere y tomamos los datos. Y así, de cada tema que estuvimos hablando, es como directamente vamos a ir tomando datos, aprendiendo cómo trabaja, de dónde saca la temperatura, cómo maneja la temperatura de entrada, la de salida, para que ustedes sepan cómo hacer un cálculo, tanto si me encuentro con una cámara o si un cliente me llama para que le calcule una cámara.
Bueno, vamos a salir ahí. Así ya en el próximo video le voy a enseñar a usar el programa, ya total sabiendo de dónde sacamos los datos. Vamos a ir poniendo acá, tenemos para poner la medida de la cámara. Si ustedes van directamente, no hay que calcular una cámara, o sea, no hay que darle al cliente los datos para hacerle una cámara. Lo que vamos a hacer es, nos llegamos y decimos, ¿esta cámara de cuánto es? El cliente quiere que le ponga un equipo, pero no sé qué equipo, porque él solamente compró los paneles. Bueno, introduzco lo que es las medidas, el material con que está hecho, si tiene piso, el material que está hecho, si tiene paredes, el calor del aire, las renovaciones, si tiene, los números de renovaciones, acuérdense, calor por persona, si es una cámara muy grande, acuérdense si entra 10, 15 minutos, cada tanto no es nada, calor de motores. Bueno, y todos los datos que requiera lo vamos a ver en el próximo video.